Hola, ¿cómo están? En este video quería transmitir las frecuencias principales y el espíritu detrás de la transmisión del mes de mover la vida desde el Tantien. Esta transmisión habla desde el espacio de la transición y de la transición de dejar atrás todo lo que ya no va, todo lo que ya cumplió un ciclo, específicamente desde un lugar de trauma o de miedo, de dolor o de estrés y de la dificultad del dejar ir. El Tantien inferior es el centro energético en donde literalmente se crea la vida, se almacena el chi para poder llevarlo y elevarlo y transformarlo en energía espiritual. Y si bien va a haber una parte en donde se trabaje con el Tantien inferior, en esta transmisión el sentido es poder hacer foco en todo lo que esa zona mueve, que es obviamente la zona de la reproducción, es la zona de los riñones, es la zona de mayor proximidad con el centro de la Tierra, por lo tanto nos conecta con el ciclo de la vida, la muerte y el renacer, con el ciclo de la creación, que es mi foco. Hay ciclos que han finalizado, ciclos que estaban no quiero decir gastados porque no estaban gastados, sino que los vínculos habían cumplido un ciclo de ser vividos de esa forma. Y la forma específica, cuando hago mención en la descripción para los que los leyeron, es del abusador y abusado, que no es de la forma tradicional, sino de la manera en la que el amor es abusado, el amor que uno siente por el otro cuando ese ciclo o ese vínculo necesita finalizarse, sea a veces por la desaparición física, porque hay alguien que se muere de esos dos, o porque una de las dos personas siente que necesita separarse y continuar su camino. Entonces hay una dificultad del otro de aceptar sea la muerte, sea la separación, y entonces se vive una distorsión, en parte por los miedos, en parte por el no poder dejar ir, que son parte de las lecciones de aprendizaje de las almas, aprender a dejar ir, aprender a aceptar el final, sea cual sea el final, aprender a amar desde la libertad, aprender a amar aquello que necesita irse, necesita continuar su camino, honrar el ciclo de vida, muerte y renacer individual y del otro. Y como en algunos casos, quizá más puntuales, algunos pueden reconocer la reunión con esas almas, puede ser incluso en esta misma vida, como que hay un final o hubo un final de una forma en la que se vinculaba con determinada persona, puede ser también determinada situación o determinada energía, y uno empieza por todo el proceso interno que uno ha hecho a amar de una forma más sana, porque ha dejado ir, porque ha aceptado el ciclo de vida, muerte y renacer, y específicamente la muerte. Entonces la muerte, cuando uno se entrega a la muerte, cuando uno atraviesa la muerte, cuando uno procesa y deshace cualquier estrés que estuviera dentro de la frecuencia de muerte para uno, cualquier miedo, cualquier trauma que estuviera relacionado con la muerte, uno termina finalmente de soltar. Ese dejar ir está relacionado con la muerte, con el habilito la muerte en mí, permito este proceso, y entonces aparece una cierta magia en donde uno muere
ese vínculo muere, esa forma de amar muere, esa, esa historia muere y uno entra en esta transición. La transición es una descomposición, la transición es una deformación, la transición es literalmente como el clima del otoño y de la primavera, en donde a veces hace frío, a veces hace calor y uno a veces hace todo eso en un mismo día o en una misma hora, porque uno está en un proceso de transformación, de cambio, de descomposición, de deshacerse, porque tiene el ingrediente del haber dejado ir, haber aprendido a dejar ir, y entonces con esa suelta se disuelve todo ese abuso, todo ese maltrato, toda esa traición, todo ese dolor, todo ese susto, miedo, trauma por ver que el otro se va, por ver que el otro se muere, por el miedo a quedarse solo o por lo que fuere. Y entonces se abre el espacio del abono, se abre el espacio del compost, se abre el espacio de poder recrear un vínculo a cero, a nuevo, sin registro de lo que pasó, pero con el aprendizaje de un amor fértil, de un amor sano, de un amor que aprende, que entiende y conoce y acepta los límites y los finales. Y eso está metido en nuestra sangre, eso está metido en nuestros huesos, eso es parte de la manera en la que literalmente, físicamente nos movemos, porque todo esto que acabo de mencionar está escrito en nuestra sangre y es la información que inconscientemente releemos. Nuestras historias, nuestras memorias del alma están inmersas en nuestra sangre, y hasta que no las hacemos conscientes vamos a seguir caminando y avanzando, creando, moviendo vida de una misma manera. Cuando logramos entrar en esa transición, cuando reconocemos que estamos muriendo, que nos entregamos a la muerte y que estamos en la descomposición, que es la transición, podemos recrear nuestro mover, todo ese chi, toda esa energía vital que está en nuestro tantien inferior, la podemos mover de una nueva forma. Y ese mover la vida desde el tantien es crear la vida es crear nuestra vida de una forma distinta, es revincularnos, es recrearnos, es retejernos de una nueva forma. Así que esta es el espíritu de la transmisión de este mes. En este espacio de transición es reconocer que estamos muertos, que estamos pasando por un proceso de transformación y nos estamos como recreando, reseteando, modulando, sobre todo lo que es la pelvis, que es la cavidad pélvica, que es la cavidad ósea que está afectada al tantien inferior, y cómo el movernos implica un crear vida nueva, un trazar un hilo nuevo, una historia nueva, un guión nuevo para nuestra vida. Los que estén interesados van a encontrar esa transmisión en la web y el link lo dejo en la descripción del video. Gracias.